¿Qué tenemos aquí? Pues esta es la famosa operación Tormenta de Invierno, que es el intento de von Manstein, con el general J al frente del cuarto ejército Panzer, de llegar hasta el sexto ejército que está cercado en ese momento ya en Stalingrado y en el perímetro alrededor de la ciudad. Entonces se inicia esta operación para tratar de enlazar con esas fuerzas que están ahí Claro, se busca todo lo que sea posible atraer para poder crear una fuerza de ataque compatible. Se consigue reunir un cuerpo de ejército Panzer, que van a ser 3 divisiones, pero hay que tener en cuenta que de estas 3 divisiones Panzer que tenemos aquí, solo una de ellas, la sexta, viene desde Francia, acaba de llegar desde Francia, completamente reequipada, ya plena de potencial, y además viene equipada con los Panzer IV con el tubo largo de 75. O sea, esta unidad va a ser lo principal, el contingente principal de esta unidad de ataque. Porque, sí, es la sexta división Panzer, porque las otras unidades alemanas, la 23, viene del Cáucaso. Es lo que queda del grupo de ejércitos A, en tropas móviles. Bueno, les queda la Viking, pero una quinta división de las SS, pero como división es la única que pueden enviar. Entonces, claro, esta unidad ya viene de haber combatido en todo el Cáucaso. Sus vehículos tienen un porcentaje, una kilometrada enorme, y ya tienen muy pocos, no tiene la capacidad de combate que tiene la sexta, que viene de Francia completamente reequipada. Y la otra unidad, la número 17, es la extraen del frente, que está un poco al norte, que era la única salvaguarda que quedaba detrás del octavo ejército italiano y del segundo ejército húngaro. O sea, más al norte todavía. Sí, vale. Esta unidad era la única seguridad que había detrás del octavo ejército italiano y del segundo ejército rumano. Esos ejércitos son los que van a caer en la operación. En pequeño Saturno destrozan al octavo ejército italiano y luego en las operaciones posteriores van a destrozar al segundo ejército húngaro, que está más al norte. Entonces, quiero decir que para poder realizar esta operación, además de un par de divisiones de caballería rumanas y una unidad de campo de la Luftwaffe, que no es una unidad de maniobra, o sea, no es una unidad de carros de combate y de granaderos Panzer que pueda maniobrar, o sea, son de la Luftwaffe y son de tierra, o sea, son unidades de infantería que se crean con personal de bases aéreas. O sea, quiero decir, su especialidad es mantenimiento de bases aéreas, o sea, les han dado una instrucción rápida como infantes. Entonces, el desempeño que van a tener, aparte de que no tienen el material, no va a ser el mismo que una división de infantería alemana. Pero bueno, esto es lo que hay, no hay más. Y esto es lo que intenta rescatar al sexto ejército que está cercado ahí en Stalingrado, porque no se ha podido reunir nada más. Claro, estamos hablando en diciembre del año 42. Cuando hablamos de Kursk, vimos que había llegado a la zona, en febrero, llega un cuerpo Panzer con 3 divisiones de las SS, nuevas, con Tigres, con... Eso era lo que tenía que haber estado aquí para poder llegar hasta el sexto ejército, pero no llega hasta 2 meses después. O sea, este es el error de cálculo que tiene el estamento militar alemán y político. O sea, con esto era con lo que tenían previsto poder rescatar al sexto ejército. Pero esto no llega, va a tardar 2 meses. O sea, la historia a veces ocurren estas cosas, o sea, son por meses, o sea, pasan cosas que tú no lo tienes en el momento, es como si no lo tuvieras. Y entonces el intento de ataque se inicia, la operación va a durar desde el día 12 hasta el día 23. El día 23 ya se cancela la operación, porque ellos van a tratar de avanzar. Si la sexta división Panzer, como es una unidad plena de potencial y con mucha maniobra, derrota al cuerpo de caballería aquel que habíamos visto que estaba aquí en el sur, que era el cuarto cuerpo de caballería, que tiene 2 divisiones, la 61 y la 81,
eran 2 divisiones, las derrota y las obliga a huir. Pero claro, los soviéticos, en ese doble despliegue de tropas que tienen, unas cercando a Stalingrado y otras de pantalla para que no llegue nadie a Stalingrado, han situado a un ejército, al segundo ejército de guardias, que es uno de los primeros ejércitos de armas combinadas que llevan el título de guardias. O sea, es una unidad muy potente. La ponen ahí en el río, en uno de los ríos que van a tener que atravesar los alemanes, en el río Miskovka, y la ofensiva alemana se estrella y ya no son capaces de superar al segundo ejército de la guardia ni pasar el río Miskovka. Y al mismo tiempo, los soviéticos, para neutralizar esto, es cuando inician la operación Pequeño Saturno, y aquí acaba ya el intento de rescate de von Paulus, de las tropas de von Paulus por parte de Manstein y del general Hoth. No veas. No veas, bestial. O sea, prácticamente consiguieron solo la mitad del camino, ¿no? Claro, y tenemos que pensar en esos 20 kilómetros que tienen nada más los de dentro para el momento que se acerquen y decirles... Y claro, ya la situación... Hay que entender que la situación dentro de la bolsa de Stalingrado se va degradando muy rápidamente porque, claro, al no tener suministros, no tiene raciones suficientes. O sea, tú ya vas a empezar a pasar hambre. O sea, esos 250.000 soldados van a empezar a estar malnutridos. Y según va pasando el tiempo, cada vez es peor. Luego van a empezar las enfermedades. Estamos en pleno invierno, un frío extremo, o sea, congelaciones, piojos, tifus, todo tipo de enfermedades. O sea, la sanidad militar alemana desarrolló toda una serie de nuevos estudios sobre la mortandad en seres humanos por edades y demás, sometidos a desnutrición. Se abrió un campo nuevo de estudio para los médicos militares alemanes que estaban ahí dentro. Con esa... Pero esto es a lo que lleva la ineptitud de los mandos políticos y militares cuando subestiman a los adversarios y cuando sobrevaloran la capacidad propia y tú vas por la vida como de raza superior y los demás son otra cosa. No sé si me explico. Pues esto es lo que pasa. Increíble. Y nos podrán contar sobre la historia de la batalla de Stalingrado muchas cosas. Nos podrán contar que el intento de Manstein fue heroico, que nadie quita un ápice de todos los soldados, los rumanos, los alemanes, todos luchan por su propia vida, o sea, por salvarse, por su unidad, por su patria, por su bandera. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer o lo que procura hacer. Pero claro, es que esto es... Puedes adjetivarlo, puedes tratar de minusvalorarlo y tal, pero es que esto es una victoria terrible. O sea, es una derrota impepinable. O sea, por eso es tan importante, porque cambia... Vale, vamos a hacer un resumen luego final sobre los efectos, porque yo también he reunido un poquitín de información, es bestial. O sea, Stalingrado, ahora que me he estado preparando este domingo para esto, para que yo pudiese aportar un poquito de información, esas cosas, yo me he dado cuenta, o sea, estoy empezando a darme cuenta lo grave que era. O sea, lo que es la batalla de Stalingrado, luego con la operación Urano y la operación Pequeño Saturno, o sea, los efectos estratégicos que esto tiene es bestial. O sea, no, la gente cree que no, es que solo se perdió el sexto ejército y ya está. No. Ocurrió mucho más. Pero antes de llegar a ese tema, vamos a tratar primero esto. ¿Qué tenemos aquí? Pues este es precisamente ese segundo ejército de la Guardia que detiene a las divisiones que han intentado rescatar al sexto ejército. O sea, claro, esto es para que nos hagamos una idea de la escala que tenían las unidades soviéticas de esa época. O sea, claro, esto es lo que estaba en el río Miskovka, lo que trataban de superar la sexta división Panzer y esas otras 2 divisiones. Y claro, ya vemos que es imposible. O sea,
vemos la acumulación de poder militar que tienen los soviéticos ya aquí en esta. Es un ejército de armas combinadas de la Guardia. O sea, por ser de la Guardia, quiero decir, una unidad distinguida. Entonces, ya no solamente tiene fusileros, cuerpos de ejército de fusileros de la Guardia, con divisiones de fusileros de la Guardia y divisiones normales, sino que además tiene un cuerpo mecanizado de la Guardia, que habíamos visto cómo era el cuarto cuerpo mecanizado, que no tenía casi unidades de apoyo. Pues aquí tenemos un cuerpo mecanizado de la Guardia, ya viene con regimientos, pero estos sí que tienen KV-1. Son regimientos de carros de ruptura, o sea, y un montón de unidades de apoyo, lanzacohetes, artillería, contracarro, o sea, incluso tiene un cuerpo de carros también de la Guardia. O sea, ya no es uno mecanizado, sino ya tiene uno de carros de la Guardia, que esto seguramente sería alguno de los cuerpos de carros que funcionaron hasta entonces, se le dio la distinción de cuerpo de la Guardia y a funcionar. O sea, y claro, ya tienen ya, por ejemplo, un batallón de reconocimiento y ya tienen un batallón de lanzacohetes. O sea, esos son lanzacohetes, son morteros de la Guardia, que le llamaban ellos, que son los Katyuskas. Y otro cuerpo mecanizado más. O sea, otro cuerpo mecanizado más. Que ya solamente la diferencia que hay entre esto, que es diciembre, que es un cuerpo que es un ejército nuevo con un montón de tropas nuevas, ya veis la diferencia de este cuerpo mecanizado con el cuarto cuerpo mecanizado que vimos, que no tenía casi unidades de apoyo. Este ya tiene unidades de apoyo. O sea, pero aquí hay una cosa que me está sorprendiendo. Corrígeme si no me equivoco, pero esta unidad es una reserva estratégica de la operación, ¿no? Esta unidad no era la que rompía el cerco en el sur. O sea, la que hizo la pinza del sur, ¿no? No, que va, no. Esto es una unidad nueva que viene de la reserva que has estado creando y entonces en este momento la necesitas poner de bloqueo para que impida que los alemanes puedan acercarse más a Stalingrado. Entonces tú imagínate las unidades que tienes para colocar ahí. O sea, esto es una unidad mayores que te viene. O sea, claro, a mí es lo que me asombra de los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial es precisamente esta capacidad que tienen organizativa. O sea, esta capacidad que tienen de crear estas unidades masivas, o sea, de concentración de poder militar. O sea, ponemos por cada cuerpo de estos equivale a una división alemana. O sea, solamente los dos cuerpos mecanizados ya valen como una división de granaderos Panzer alemana, cada uno. O sea, y otra división Panzer, el cuerpo de la Guardia. O sea, divisiones, los cuerpos de fusileros de la Guardia equivalen a una división alemana de infantería, más todavía. O sea, es que tienen una división de artillería antiaérea. O sea, o sea por ahí no pasa nadie. No sé si me explico. O sea, no. Sí, pero es que lo impresionante es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo estaba aquí pensando que estas eran las unidades que habían rompido el cerco y que estaban desgastadas por los combates anteriores. No, esto es todo fresco, todo nuevo, todo fresco, nuevo todo. La única unidad que hay aquí que es el cuarto de caballería. Este sí que mantiene la 61 y la 81 división, que las habían vapuleado un poco los alemanes y ya las están metiendo regimientos de artillería contracarro. Aquí como les dieron, pues ya les están metiendo regimientos de artillería contracarro para que no les vuelvan a dar. Increíble. Y contra todo esto, o sea, contra todo un ejército nuevo de la Guardia, perfectamente equipado, porque ves que generosamente tiene de todo, los alemanes solo tienen como unidad nueva y fresca la sexta división. Sí. O sea, la sexta división tiene que abrirse paso por todo esto. Todo esto, sí. Perdón. Entonces, claro, el tema es que tú... Y encima todos estos ríos, hasta llegar hasta aquí. Sí, pero bueno... Y protegiendo los flancos, obviamente. Tú lees en el libro, en el libro de Antoni Vibor o cualquiera de los libros sobre la batalla de Stalingrado, que el segundo ejército de la Guardia soviético detuvo
la ofensiva Tormenta de Invierno en el río Miskovka y dices, vale. Pero claro, si tú sacas y ves qué organización, qué poder tenía el segundo ejército de la Guardia Soviético, tú entiendes por qué detuvieron la ofensiva Tormenta de Invierno en el río Miskovka. Increíble. Increíble. Es que es la forma de entender la historia. O sea, es que es eso, o sea, es desgranar las cosas para hacerlas comprensibles. O sea, entonces, tú cuando veas en el libro que efectivamente el segundo ejército de la Guardia Soviético detuvo esa ofensiva alemana, ahora ya, quiero decir, tú ves por qué la detuvo, o sea, porque lo ves, o sea, ves que es una unidad muy potente, o sea. Quiero decir, los soviéticos hacen lo contrario. En vez de minusvalorar no tener en cuenta la capacidad del enemigo, la tienen muy en cuenta, o sea, le montan ahí un obstáculo que sea insuperable, o sea una acumulación de tropas que por ahí sea imposible que pasen, o sea, no se fían, o sea, yo creo que está un poco exagerado, o sea. Eso, fíjate lo que te voy a decir, eso de hecho es bastante común, porque incluso durante la Guerra Fría, los soviéticos siempre han sobrevalorado las capacidades de los ejércitos extranjeros. O sea, fíjate lo que te voy a decir. Durante la Guerra Fría, los soviéticos sacan su T-54, T-55 con el 100 milímetros, ¿no? Luego en la guerra en la invasión esa de Hungría, ¿no? La revolución húngara, los británicos consiguen ver uno de esos T-54 de cerca, hacer mediciones y todas esas cosas, y los británicos dicen, este carro es muy potente, necesitamos el 105 milímetros. Vale. Respuesta al 105 milímetros, los soviéticos desarrollan el 115 milímetros del T-62. Justamente en esa misma época, la OTAN saca el Chieftain y el M60. Y los soviéticos se creen que su T-62 con sus 115 milímetros no se come una rosca contra esos dos carros. Lo cual no fue así, porque sí estaba perfectamente a la altura, porque se vio luego en la guerra de Irán-Irak, ¿no? En la década de los 80. Pero de ahí que el 115 milímetros tuvo muy pocos años de servicio, y cuando los soviéticos vieron el Chieftain y el M60, decidieron introducir el 125 milímetros, porque se creían que el 115 no podría... Eso, animaliza y munición de flecha. Se creían aún así que no iba a poder contra el frontal de esos carros, que luego se demostró que no fue así, que sí podía incluso a distancias de combate, ¿no? O sea, en la guerra de Irán-Irak se demostró que el T-62 podía cargarse frontalmente el Chieftain con una flecha a 1600 metros, ¿no? Pero solo para que veas cómo pensaban, ¿no? O sea, esa es la cosa. Por eso, ¿sabes una cosa? Hay un mito que se escucha mucho del ejército soviético, del ejército ruso, ¿no? De que el equipamiento soviético o ruso era muy malo, ¿no? Y que ganaban sus batallas pues, con la masa de gente y todas esas cosas, pero en realidad es al revés. En realidad el equipo es muy bueno o relativamente bueno, pero solo que la gente no está suficientemente entrenada para sacar el máximo jugo, ¿sabes? Pero ahí efectivamente, como tú lo has dicho, o sea, los soviéticos siempre sobrevaloraban al enemigo en ese aspecto, ¿no? Por eso, o sea, es impresionante todo esto. Bestial. O sea, fíjate, solo para tener como un punto de referencia lo digo para el público. O sea, lo que aquí tenemos son a efectos prácticos 6 divisiones de combate, o sea, equivalentes al ejército alemán, completamente nuevas, con todas las unidades de apoyo que vemos ahí arriba del todo, ¿no? Sí. Entonces, si tomamos como regla general de que una fuerza atacante tiene que ser 3-1, en realidad los alemanes habrían necesitado 18 divisiones completamente nuevas equipadas para superar eso.
¿sabes? Y luego, mientras avanza a Stalingrado, tienes que mantener el canal abierto porque las tropas de Stalingrado se quedan en Stalingrado, no se sacan. Y luego, en ese corredor, luego tienes que mandar todos los refuerzos. ¿Dónde sacas todos esos refuerzos para llegar a Stalingrado? No hay opción, o sea, no hay alternativa. No se puede hacer otra cosa, o sea, es imposible. O sea, estaba ya perdido. Sí, es que es tan grave porque esto es toda una situación sobrevenida. O sea, el error se cometió antes. O sea, todo esto es la consecuencia de cómo has metido la pata. Anteriormente, sí. Increíble. Ya veis, y los alemanes atacan con una división fresca y 2 desgastadas contra esto. Increíble.